Seguimos, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Miren la insistencia, ¿no? Quiero que ustedes vean la insistencia de los discípulos en este asunto. Ya el Señor había estado 40 días con ellos hablándoles y revelándoles todo lo que las Escrituras hablaban de Él. Y por lo que vamos a ver, hay algo que Él les ocultó y que no les dijo. Entonces ellos reaccionan y dicen, antes de la partida del Señor, porque ya ellos sabían, bueno, el Señor se va, y pues nosotros nos quedamos en la tierra. Y dice la Escritura, Hechos 1, 6 y 7, donde dice la palabra de Dios, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pongan la atención a esa pregunta. Amén. El Señor se estaba yendo de la tierra. Entonces, ellos tenían la impresión de que la estadía del Señor en el cielo no iba a ser tan larga y que Él regresaría en la generación que ellos vivían. O sea, que les era oculto no podían captar al 100%, esto lo hizo Pablo después, y el Apocalipsis de Juan, o sea, cuando Dios le mostró que habían 7 edades de la iglesia. Pero ellos tenían la esperanza de que el Señor vendría de regreso en la generación que ellos vivían, y por eso les dijeron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aún estaban esperando ese reino terrenal, pero no comprendían del todo que la restauración de Israel sería después de la edad de la iglesia, y que lo que Cristo estaba edificando en este tiempo era un reino espiritual, con ciudadanos espirituales. Entonces el Señor les contesta y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces le digo, con esto nos damos cuenta que en todos esos 40 días que Él les habló todo lo que las Escrituras hablaban de Él, les reveló las Escrituras, no les dijo el tiempo de la restauración del reino o el tiempo del establecimiento de ese reino físico, no les dijo el tiempo. Eso lo vemos cuando Jesucristo dijo, pero el día ni la hora nadie lo sabrá. Y se los voy a leer en Mateo capítulo 24, verso 36, escuche esto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y sabemos que Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es la expresión de Dios. Y Dios se expresa por medio de Jesucristo. Pero cuando Él no quiere expresar algo, eso se queda en su pensamiento eterno y se queda sin revelar. Y este tiempo y esta sazón y este día y esta hora están solo en la potestad del Padre. Y eso tiene una explicación larga, pero se los digo solamente en una forma corta. Él no puede expresar eso, porque al expresarlo es recibido también por Satanás y sus huestes, y entonces ellos tendrían, ¿verdad?, el conocimiento de esto y tratarían de estorbar el proceso con el cual Dios va a establecer este reino
y cómo Dios va a hacer las cosas en el tiempo venidero que se aproxima. Nadie puede saber eso. Así que Él no les dijo nada. Eso simplemente no ha salido de Dios. Eso está todavía en el pensamiento de nuestro Dios eterno. Pero sí habrán señales, y por eso es que vamos a hablar de las 7 parábolas y vamos a tocar ciertos puntos, para que podamos estar claros de que ya se nos acerca el momento en que el reino de Israel será restaurado y en que el reino milenial, global de nuestro Señor Jesucristo va a ser establecido en la tierra. Así que Él le declaró todo lo que las Escrituras decían de la restauración, pero dejando por fuera el tiempo exacto. Entonces, ellos ignoraban este largo periodo que nosotros hemos visto de su reino en forma secreta. Ignoraban su forma secreta en este mundo, lo cual nosotros no ignoramos porque hemos visto a través de la historia de la iglesia cristiana y a través de nuestras propias vidas cómo todo se ha ido degenerando. Como antes la gente leía un poco más la Biblia, ya la gente, ya nadie lee la Biblia. Ignoraban Mateo capítulo 13, versículo 11, que no se los voy a leer porque eso es parte de las 7 parábolas, y que faltaba la predicación mundial del Evangelio llamando a la novia a través de todo el mundo, a la iglesia gentil. Ignoraban eso porque eso era algo que estaba encerrado en los secretos consejos de Dios conforme a Efesios capítulo 3, versículo 3 al 12, que se los voy a leer todos, porque tienen que ver con las 7 parábolas. Efesios 3, 12 al 12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que compuso las Escrituras. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Esto es un misterio lo que estamos hablando. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea, la edad de la iglesia de Pablo hasta el último mensajero, de la edad de Éfeso hasta la edad de la Odisea, que es en la cual estamos viviendo, donde la iglesia ha sido vomitada, y eso lo vamos a explicar después. Ellos ignoraban este periodo largo de ausencia física de Cristo, pero presente en esta esfera que nosotros llamamos cristianismo. ¿Sí? Los que confiesan, yo creo en Jesucristo, que son millones de personas los que confiesan eso en este tiempo, y eso es parte de las parábolas que vamos a hablar. Que los gentiles son coherederos, verso 6, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Que a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, ¿qué clase de hombre de Dios es este? Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, que es lo que estamos descubriendo ahora, y de aclarar a todos, que es lo que también estamos haciendo ahora, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, misterio escondido en Dios.
que creó todas las cosas. ¿Vio? ¿Ven? Entonces, cuando Dios da a conocer el misterio, ya deja de ser misterio. Pero esto había sido escondido desde los siglos. En Dios no había sido expresado. Entonces Jesucristo, o sea, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces comenzó a manifestarse ese reino aquí en la tierra, con la venida del rey, el gobernador, el dominador. Ese dominio celestial iba a ser establecido en la tierra, pero en una forma secreta, que las naciones no pueden percibir. Entonces esto estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, oyó bien lo que le está escuchando, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia. ¿Y a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Que es con el conflicto que nosotros estamos, porque ya le dije, el reino de los cielos es la parte del reino de Dios que está conectada con los hombres, con la humanidad que vive en este cosmos. Y hay un conflicto permanente entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, el reino terrenal. Entonces, esta sabiduría ha sido dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, ¿verdad?, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y por causa de la situación y la violencia que se sufre, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces vemos que es un misterio que estuvo escondido en Dios, así como la fecha, el día y la hora está escondida en Dios. Y nadie la sabrá. Pero sí ocurrirán eventos que van a preceder a esa hora, porque asimismo nadie sabía la manifestación de Jesucristo cuando vino la primera vez acercando el reino de los cielos a la tierra, hasta que apareció Juan anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que hace necesario hacer la misma operación que Juan el Bautista hizo para poder tener un pueblo dispuesto en medio de la iglesia para el rapto, y después de la partida de la iglesia, los 144,000 de las 12 tribus de Israel, que aunque están perdidas en este mundo y no se saben esos registros, Dios los tiene ahí en su mente, como lo hemos enseñado, que serán entonces restituidos y conocerán este evangelio que estamos predicando por boca de sus dos profetas, Moisés y Elías, los dos testigos del Apocalipsis capítulo 11. Entonces, este misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y esta dispensación que estamos viviendo ahora, está manifestada entonces en estas parábolas de Mateo capítulo 13. Así que lo que estamos haciendo en estos mensajes, este es el tercero ya, es solamente un resumen del tema para comprender las 7 parábolas. Estamos poniendo como una plataforma, ¿verdad? Porque las 7 parábolas dicen, el reino de los cielos es semejante a esto, es semejante a aquello. Entonces tenemos que seguir adelante, porque no quisiera que esto fuera tan largo, pero para finalizar, yo creo que con esto ya finalizamos, o tenemos una sección más acerca de la profesión cristiana, para que entendamos eso también. Vamos a hacer un pequeño estudio basado
que tiene que ver con el reino de los cielos, basado en Mateo capítulo 11, versículo número 12. Mateo capítulo 11, versículo número 12. Y este es un verso muy mal interpretado. Está la gente dividida con respecto al significado de este verso, y como es de esperarse, la gente que lo malinterpretan son la mayoría. Son muy pocos los que pueden comprender este verso. Pero para poder entenderlo solamente tenemos que ver el contexto que hay, o sea, en qué momento Mateo presenta, ¿no?, estas palabras de Jesús en su evangelio, en medio de un discurso que tiene que ver con Juan el Bautista y con todas las cosas que sucedían alrededor de Juan el Bautista y alrededor de él mismo, y lo que iba a suceder en el reino de los cielos. Así que vamos a leer varias escrituras para comprobar la interpretación correcta. Vamos a utilizar las palabras griegas que se describen aquí para entender esta escritura y para que ustedes vean que eso se sigue cumpliendo, ¿verdad?, en nuestros días. Entonces vamos a ver, como les dije, vamos a tener una serie de versículos aquí. Yo creo que esto no va a ser suficiente con 3 partes. Vamos a irnos, creo que a 4. Leemos Mateo 11:12 porque vamos a hacer un estudio de este versículo que nadie lo entiende. O sea, yo veo que a medida que pasa el tiempo la gente se va apartando más y más del significado correcto de esto, dejando el contexto a un lado sin importar lo que el Señor está diciendo antes y después de estas palabras, que tienen que ver con el reino de los cielos. Miren lo que dice. Recuerden que Juan el Bautista decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué manera? A través de la presencia de su rey, que en el futuro se sentará físicamente en un trono a gobernar en la tierra, pero que en ese momento venía acercando su reino en una esfera invisible. Venía en conflicto directo con el reino de este mundo. Entonces dice la Biblia así: desde los días de Juan el Bautista, estamos hablando, y acababa Jesús de hablar de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba encarcelado. Fue ahí donde él mandó a preguntar si Jesús era aquel que había de venir o esperarían a otro, porque todas las cosas permanecían igual. Pero Jesús le contestó: díganle a Juan todo lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea, date cuenta, Juan, yo no vengo a derrocar al César, yo vengo a derrocar a Satanás. Vengo a atacar a las huestes espirituales primero. Por eso es que andamos por fe y no por vista. Tenemos que ver las cosas que hay detrás de este mundo y no a este mundo. Entonces dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Oiga esto, sufre violencia. Y esto lo estaba diciendo después de haber enviado a los mensajeros de Juan, que estaba en la cárcel por causa de su mensaje. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miren toda esta palabra de arrebatar, violentos, violencias, sufrimiento. O sea, aquí nos está hablando de lo que la gente piensa que este pasaje habla. Lo que el Señor está hablando aquí, que ya les digo, tenemos que ver el contexto del capítulo 11, versículo 1, y lo que sigue diciendo Jesús después de este verso, en el verso 13, donde dice:
básicamente, ¿verdad? En el verso 18, porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Siempre había una excusa para rechazar, siempre había una excusa para perseguir, encarcelar y maltratar. Siempre había una excusa para la violencia. Entonces, si nosotros leemos, yo les veo de tarea, léanse el capítulo entero y entonces vean lo que les enseño. Que desde que el reino es anunciado, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, o sea, en el momento en que él estaba hablando del reino de los cielos, sufre violencia. ¿Qué es esto, hermano? Lo que él está diciendo, él está describiendo el efecto colateral, o sea, las consecuencias que causó o que causaron el acercamiento o la venida de Jesucristo o del reino. Recuerden, tanto Juan como Jesús predicaron y los apóstoles, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el acercamiento de ese reino y dominio celestial a este mundo, a este cosmos, reino terrenal bajo la potestad del maligno, porque dice la Biblia, el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Entonces volvemos y repetimos, no está hablando de la creación entera. Cuando dice mundo es cosmos, o sea, el cosmos, el mundo que ha sido construido por el hombre, inspirado por el diablo, sobre esta creación para maquillarla, convertirla en lo que tenemos ahora, este mundo, está bajo el maligno, está bajo Satanás. Así que lo que Cristo está hablando es el efecto ese colateral, o sea, la consecuencia. ¿Qué es lo que traería este reino? Hermanos, amados, conflicto. Y no un conflicto de discusiones, sino un conflicto bélico. Una guerra. En las guerras hay violencia. Un conflicto bélico. Iba a causar problemas. A Juan el Bautista, su predicación del reino le costó la cabeza. A Jesucristo su predicación del reino le costó la cruz. A Esteban, uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, su predicación de Cristo o del reino le costó el ser apedreado. ¿Ven? Entonces, mas todos ellos demostraron que su lucha no era contra los poderes visibles del mundo, porque ninguno de ellos utilizó armas para defenderse. Ninguno de ellos se preparó para la guerra física. Al contrario, murieron perdonando, Jesús diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y Esteban diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esos son los hijos del reino que vamos a aprender. Entonces vamos a desglosar esto que el Señor dice aquí, de que el reino de los cielos sufre violencia. Primero, con la primera palabra, donde dice la Escritura, sufre. La palabra sufre, sufrir. Sufre violencia. Eso del griego viene de la palabra griega biazo, lo cual significa, escuche bien, sufrir, forzar
amotinarse, ser presionado, agarrado o arrestado. ¿Qué fue que lo que hicieron con Juan el Bautista? Lo arrestaron y lo metieron preso. Entonces el reino de los cielos sufre violencia en un mal sentido, porque Satanás, a través de los hombres, hacen sufrir violencia extrema, física, al reino de los cielos, que era anunciado. ¿Ven? Y eso es algo que se ha manifestado durante todas las edades de la iglesia. En medio de la esfera de la profesión cristiana, que es donde se encuentra el reino de los cielos, el dominio de los cielos en este momento. Este conflicto. Entonces, este reino sufre violencia. Dice, amotinarse también significa, y acuérdense cómo se formaban las turbas para apedrear a Pablo en Listra, cuando agarraron a Jesús en Nazaret después de leer la Biblia en una sinagoga y anunciar y decir, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Muchos lo agarraron y lo llevaron para despeñarlo. Imagínense la violencia que había allí. Entonces, realmente el reino de los cielos sufre violencia desde que comenzó a ser anunciado. ¿Ves? Porque antes el reino de los cielos estaba en los cielos. Ahora vamos a ver un contraste, ¿no? Vamos a ver un contraste más adelante con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, pero lo vamos a colocar aquí. Entonces, sufre violencia el reino de los cielos desde que es anunciado, porque Satán y su gente, los hombres que están bajo su poder, bajo su dominio, hacen sufrir violencia extrema al reino de los cielos, por el hecho de que es un reino antagónico que se levanta contra el mundo como está establecido. Entonces el mundo trata de quitarlo de en medio. Y de ahí pasamos entonces a donde dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, ¿ok? Los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos que estudiar la palabra violentos, porque aquí es donde se cae la teología, donde se caen las denominaciones, y tratan de aplicar la palabra violentos a los hijos de Dios, a los cristianos. Dice, y los violentos lo arrebatan, o sea que la gente violenta, que nosotros somos violentos y tenemos que violentamente arrebatar, y bueno, yo no sé, tienen una serie de interpretaciones y llaman violentos a los hijos del reino, y eso lo vamos a hablar el día en las 7 parábolas, llaman violentos a Jesucristo, que fue un hombre manso, que en ningún momento tocó el pelo de nadie para golpearlo, sino más bien recibió escupidas y azotes y palazos en la cabeza para enterrarle las espinas en la frente. Y Juan el Bautista, que fue decapitado por una mujer, por orden de una mujer o petición de una mujer. Todos estos eran gente mansa. Entonces, si nosotros decimos que los hijos del reino y que los discípulos del Señor, que los ciudadanos genuinos de este reino son gente violenta, entonces nosotros tendríamos que borrar de la Escritura el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo dice claramente en el capítulo 5 de Mateo, versículo número 5, bienaventurados los mansos, y miren esto, porque ellos recibirán la tierra por heredad o por herencia. Y miren, no dice el mundo, ¿oyó? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán el mundo por heredad. No dice eso, dice la tierra. Porque el mundo está
edificado como un cosmético, o sea, como un adorno, como un orden ajeno sobre la tierra que es de Dios. Entonces, cuando Jesucristo destruya el mundo, la tierra estará limpia de eso, como cuando la mujer se quita el maquillaje de la cara y regresa a su estado original en que estaba cuando se levantó de la cama a maquillarse. Y los mansos son bienaventurados porque recibirán la tierra limpia, ¿no? Por heredad, por herencia. Entonces, si por un lado Jesús dice que son bienaventurados los mansos, y por otro lado viene un pastor a decirme aquí que nosotros somos violentos, entonces estamos en abierta contradicción con las Escrituras y estamos convirtiendo a Jesús en un hombre que habla incoherencia, que por un lado llama a sus discípulos, a los que creen en Él, a los que nacen de nuevo, mansos, y por otro lado los llama violentos. En abierta contradicción no solamente con lo que leímos en Mateo, sino con el resto de las Escrituras. Veamos la palabra violentos. Cuando dice sufre violencia es biazo. Cuando dice los violentos es biastes, que se traduce violentos. La versión antigua la traduce valientes, pero en el sentido de los soldados que son valientes, pero esa traducción no concuerda bien con el sentido griego que dice violentos. Por eso la versión en inglés antigua del rey Jaime traduce violentos también. Así que estamos frente a una traducción ajustada y correcta del texto griego. Los violentos. Entonces, biaste significa violentos en un mal sentido, forzador, enérgico, violento. Entonces los hijos de Dios, en ninguna parte de la Biblia, yo creo que usted me muestre en la Biblia, si en alguna parte los hijos de Dios son llamados violentos. Sáqueme su Biblia, mándeme un mensaje de que los hijos de Dios, que me demuestre un solo verso. Los desafío a todos ustedes, un solo verso donde ustedes me puedan probar con la palabra de Dios que los hijos de Dios, que los siervos de Dios, que más bien siervo, la palabra siervo significa esclavo, que los siervos de Dios son llamados violentos. Aunque en el Antiguo Testamento, cuando el reino de los cielos no se había acercado, las cosas se hacían de otra manera. Y eso lo vamos a tocar. Entonces, como usted no me va a poder encontrar nada en la Biblia que llame a los hijos de Dios violentos, yo les voy a buscar entonces en la Biblia cómo la Biblia llama a los impíos y a los perversos violentos. Vamos con todo, y en eso vamos a encontrar inclusive hasta dos profecías mesiánicas que hablan de Cristo que sufriría violencia. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahorita que le estoy hablando, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Eso es una acción violenta, pero vamos a estudiar la palabra violentos y vamos a ver a qué se refiere esto de violento conforme al resto de la Biblia. Vayamos y busquemos en las Escrituras. Primeramente, el libro de Job, capítulo 6. El libro de Job, escúchelo bien, capítulo 6, versos 22 y 23. Dice la palabra: os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redime del poder, voy a tener que leer de nuevo, disculpen. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra herencia,
Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Del opresor, el violento. Como Juan el Bautista fue físicamente oprimido y Jesús en todo momento era acosado. Entonces seguimos. Job, capítulo 27, verso número 13. Dice la palabra, esta es, mire esto, esta es para con Dios la porción del hombre que impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Bueno, vamos a ver cuál es la herencia de los violentos que dicen la gente que son los hijos de Dios. Esta es la herencia que los violentos han de recibir. ¿De quién? Del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Y los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no lo llorarán sus viudas. Esa es la porción que los violentos van a recibir del Omnipotente. Entonces los violentos no son ningunos hijos de Dios, no son ninguna gente buena. Salmo 17, verso 4. Dice la Biblia, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Entonces este salmista no era ningún violento. O sea, los violentos no son llamados hijos de Dios, ni los hijos de Dios llamados violentos. O sea, continuemos y veamos ahora una profecía mesiánica de la violencia que tuvo que sufrir Jesucristo cuando fue arrestado para ser sacrificado en la cruz. Salmo 54, versículo 3. Dice, porque extraños se han levantado contra mí. Y esta profecía es contemporánea con el momento en que Jesús estaba predicando de que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. ¿Lo ven, hermanos? ¿Son estos los hijos de Dios? No. Salmo 86. Yo tengo que leerlo, aunque se haga largo esto y dure 4 partes, yo creo que 4 partes va a durar esto. Salmo 86, versículo 14. Otra vez el Espíritu de Cristo hablando aquí por boca de David. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. ¿Ven, hermano? Conspiración de violentos ha buscado mi vida. Hermano, ya hay muchos pasajes más acerca de esto. Les voy a leer solamente uno más, porque tenía otros aquí, pero no es necesario insistir tanto. Veamos Isaías, el profeta, capítulo 29, versículo 20, a ver qué dice allí. Dice la Biblia, verso 20. Mire lo que dice. Porque el violento será acabado. ¿Ve?
y el escarnecedor o el burlador será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, o sea, los profetas, y pervierten la causa del justo con vanidad. ¿No ven? El violento será acabado. Entonces ahí estamos hablando del conflicto que estamos aquí. Volvemos a Mateo. Nos damos cuenta entonces que estos violentos son la gente que estaban haciendo sufrir violencia al reino de los cielos desde que Juan el Bautista comenzó a anunciarlo. Y uno de esos violentos casualmente era Herodes, que lo mandó a meter preso y que luego, por complacer a una chiquilla llena de maquillaje mundana, por petición de ella, lo mandó a decapitar. Y Juan entonces es exaltado por el Señor Jesucristo en este sermón. Porque en el verso 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, a hablar de Juan, a dar testimonio de Juan. Palabras hermosas que habló de Juan. Habló que era más que un profeta. Y habló del cumplimiento de Malaquías 3:1 en la vida de Juan. Y después que dio testimonio de este gran profeta, Juan el Bautista, que preparó al pueblo para recibir al rey de este reino que él anunciaba, y que a su vez predicó ese mismo mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, aquí lo traigo. Entonces en el verso 12, él explica que desde los días de este hombre, que él está hablando, de Juan el Bautista, hasta ese momento en que él estaba hablando, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos son los que le hacen sufrir la violencia y lo arrebatan. Entonces la palabra arrebata, vamos a ver ahora la escritura de la palabra arrebatan, no he llegado todavía allí. Pero quiero darle un entendimiento de lo que pasaba antes del acercamiento del reino de los cielos. Porque siempre ha habido un conflicto bélico entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de las tinieblas, que luchan por la humanidad, unos para destruirla, otros para salvarla. Y antes del acercamiento del reino de los cielos, como vemos en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios tuvieron que usar violencia porque no había llegado el rey con los poderes espirituales, ¿no?, para enfrentar a las potestades espirituales detrás de estos hombres violentos. Y no les voy a leer las escrituras allí, pero voy a mencionar los nombres de estas personas, que estos hombres de Dios tuvieron que usar violencia física. Josué era uno, que decapitaba a los reyes de la tierra prometida por mandato divino, porque Dios le daba la autoridad a él de ejecutar los juicios en aquel tiempo. Dios dice, no, ninguna potestad puede recibir el hombre si no le da de arriba. Y a Josué se le dio la potestad de matar y destruir y desmontar el cosmos, o la parte del cosmos que había en la tierra de Canaán, para a su vez desplazarlo y establecer el reino físico, no el reino de los cielos, el reino físico de Israel, que es un tipo del reino de los cielos. Y vino Elías en una época de apostasía, donde un rey perverso casado con una mujer endemoniada, que casualmente usaba cosméticos para hacerse atractiva y que mataba a los profetas del Dios viviente y establecía cultos a dioses falsos, se levantó un hombre como Elías y desafió a los profetas de Baal que hicieran descender fuego del cielo. ¿Para qué? ¿Qué era lo que venía Elías a hacer?
a restaurar el orden en la nación de Israel, que de entre todas las naciones del mundo era el reino terrenal de Dios, el reino terrenal de Dios, donde eran reyes terrenales nacidos de hombre y de mujer. Entonces, cuando ellos fallaron y Elías fue el que hizo descender fuego del cielo y toda la gente de Israel gritó: Jehová es Dios, él agarró, mire la violencia aquí, agarró los 400 profetas y los degolló a todos, uno por uno, en el torrente del Cisón. Mire si esto no es violencia. Entonces, físicamente vemos ahí la violencia que espiritualmente fue traída con la llegada del Mesías. ¿Ven? Todo esto, el Antiguo Testamento, recuerden, es como un espejo, es como como retratos, que físicamente se demostraba lo que espiritualmente iba a llegar con el Señor Jesucristo. Y así vemos a Eliseo también. Fue un hombre violento que cuando llegaron una gente, unos muchachos, y comenzaron a burlarse de él: calvo, sube, calvo, él dijo, y los maldijo. Y apenas Elías los maldijo, porque Dios no nos ha puesto a nosotros ahora, cuando Él trajo su reino, ¿verdad? No nos ha puesto a nosotros a maldecir a nadie. Pero en aquel entonces, Eliseo violentamente maldijo a estos jóvenes y salieron unos osos y los despedazaron. ¿Ven? Entonces, en el Antiguo Testamento se demuestra físicamente lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Y de eso se puede hablar mucho. Vemos al rey Jehú, que fue ungido casualmente por Eliseo. ¿Para qué? Para exterminar la casa de Acab y a su mujer Jezabel. Entonces Jehú fue matando uno por uno a toda esa gente. Físicamente, con una espada física, fue matando por autorización divina a través del profeta Eliseo, acabando y sacando la casa o la familia de Acab de la faz de Israel. Y a este quiso seducir Jezabel cuando se acercó a ella. Y salió ella y dice que antes de hacerse ver a Jehú se pintó los ojos con antimonio para hacerse más atractiva. Entonces, todo esto que estamos viendo, ¿verdad?, es el cosmos que había, el mundo que había el diablo edificado en la tierra prometida, en el reino de Acab, por medio de profetas falsos y todas estas cosas y esta mujer. Entonces ese día se asomó ella por la ventana, le dijo: sucedió bien a mi señor. Y entonces él dijo: ¿quién está por Jehová? Y aparecieron dos eunucos y le dijo: echarla abajo, echar esa perra, a esa maldita, o qué sé yo, algo le dijo, echarla abajo. Y la empujaron y cayó esa mujer al piso, y al siguiente día la encontraron que los perros se la habían comido, como la profecía de Elías decía. Y habían tenido tanto asco de esa mujer que ni las manos ni los pies se comieron el resto del cuerpo, porque esa era la profecía que Elías había dado. Entonces siempre habrá violencia en este mundo mientras exista un Satanás con sus potestades y principados. Siempre habrá conflicto bélico, eso fue lo que Cristo vino a traer. Y lo que físicamente se demostraba en el Antiguo Testamento y se enseñaba, se manifiesta ahora espiritualmente. Y vemos que esa violencia ha sido usada por muchos hombres perversos para atormentar y quemar a muchos hijos de Dios. Pero aquellos hombres tenían que usar esa violencia para ejecutar los designios de Dios. Pero ahora ya no es así. Dios no ha puesto a ningún hombre para ejecutar sus designios. Dios lo hace de otra manera.
para ejecutar este tipo de cosas. ¿Ve? Ahora Dios nos manda a darle la mejilla al que nos golpea, ¿ve? A no vengarnos por nosotros mismos. Ahora Dios toma el control, ¿ve? Y la guerra entonces se libra en las regiones celestes. Por eso dice la palabra, Efesios capítulo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, como yo les dije, el reino de los cielos es aquella parte del reino de Dios que es universal, que está relacionada con los hombres, excluyendo a los ángeles y a otras criaturas, inclusive a los demonios. ¿Ve? Entonces tenemos el reino de los cielos y alrededor de nosotros, ¿verdad? Tenemos el mundo. Y en medio del mundo está el reino de los cielos. Pero el reino de Dios está por encima de los reinos del mundo y de los reinos de todas las cosas, y de todo el cosmos y de todo. Y Dios decide si darle permiso al diablo para que haga una cosa u otra. O sea, esa es otra cosa, otra potestad, es algo universal. ¿Eh? Es el dominio de Dios sobre toda su creación y sobre todas las cosas. Y por eso, en el mismo Evangelio de Mateo, encontramos Mateo capítulo 12, verso 28, donde miren qué interesante. Jesucristo entonces está echando fuera demonios, y cuando se refiere al echar fuera el demonio, ya no se refiere al reino de los cielos. Eso es lo que quiero que ustedes vean, que hay una diferencia. Miren qué interesante, el capítulo 12 de Mateo, Jesús echando fuera demonios, que no son parte del reino de los cielos, porque no son parte de la esfera de la confesión cristiana. Los demonios no son hombres, son espíritus. Entonces Mateo 12, 28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios, oiga esto, echo fuera los demonios, o sea, lidiando con espíritus y no con hombres, echándolos fuera de los hombres, entonces dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ven? Ya nos dice el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Así que al final de las 7 parábolas vamos a hacer un resumen y vamos a hacer un contraste entre el reino de Dios, la diferencia que hay. Porque hay cosas que se pueden decir del reino de Dios que no se pueden decir del reino de los cielos y viceversa, y lo vamos a ver con las Escrituras. Entonces el dominio que tiene Dios sobre los espíritus es una cosa y sobre los hombres es otra cosa. Porque los demonios no confiesan que Jesucristo es el Señor, ni se convierten, ni se arrepienten, pero son los hombres los que hacen esto y se bautizan y están en religiones y todas estas cosas. Entonces, cuando el Señor dice que Él por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, o sea que gobierna, o sea, echa fuera a los demonios que poseen a los seres humanos, entonces Él dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ahí habla también del pasaje que hablamos antes, cuando dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Así que eso es lo que venía el Señor, a formar, o sea, a iniciar un conflicto espiritual y a darle poder y potestad a sus hijos para luchar contra estas fuerzas invisibles. Y en eso estamos ahora. Así que, finalmente, recapitulamos que el reino de Dios y el reino de los cielos, o sea, tienen algo en común, que ambos
son de Dios, ¿verdad? Pero que el reino de los cielos es parte del reino de Dios. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, se ejerce el dominio universal al echar fuera los demonios. ¿Ve? Así que esto es importante saberlo. Se ejerce el dominio universal sobre Satanás, sobre los demonios, sobre los principados, las potestades, y eso es lo que, por eso son poderes del siglo venidero. Poderes, la autoridad para echar fuera demonios. En este tiempo, entonces, finalmente, para terminar esta parte y entrar con lo del arrebatar, en este tiempo los hijos del reino son martirizados, y son gente mansa, no violenta. Así que no podemos referirnos en Mateo 11:12 a los hijos del reino, a los hijos de Dios que están en medio al trigo, por así decirlo, porque eso es lo que vamos a hablar en las 7 parábolas. Así que nos vamos al término que sigue, donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces la palabra arrebatan viene del griego harpazo, que significa, escuche esto, arrebatar o tomar por la fuerza. ¿Quién dijo que para entrar nosotros, verdad, en el reino de los cielos, convertirnos a Jesucristo, tenemos que usar la fuerza? No, ni arrebatar nada, o sea, solo tenemos que arrepentirnos y el Señor nos hace nacer de arriba cuando recibimos el Espíritu. Entonces significa arrebatar y tomar por la fuerza, que es la traducción que tiene la versión antigua, que solo los valientes lo toman por la fuerza. O sea, lo fuerzan, lo atacan. Entonces tomar por la fuerza, agarrar, jalar, tirar, hacer presión. Es como el sitio de una ciudad antigua. Cuando venían los invasores y sitiaban las ciudades y las rodeaban de sus ejércitos para que no entrara comida, para que no entrara sustento, no entrara el agua y la gente sufriera de hambre y los ejércitos fueran debilitados y se quedaban ahí bloqueando la ciudad para que nada entrara y nada saliera, hasta que todos los ejércitos eran debilitados por el hambre y sus ciudadanos también. Y entonces entraban violentamente y tomaban la ciudad y la destruían, como hicieron con Jerusalén y el templo de Dios en los días de Nabucodonosor. Es precisamente eso. De eso se trata arrebatar. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la misma palabra que se utiliza en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 o 16, no recuerdo, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado con ellos seremos arrebatados. ¿Ve? Eso, arrebatados, seremos sacados de aquí de esta tierra. Arrebatados. Y el mismo Cristo nos va a mandar a buscar. Entonces voy a terminar este segmento para entrar en el segmento final, ya.